FM 89.1 Radio Universidad. Nos vamos a meter directamente en la columna habitual que tenemos todos los miércoles, que es la de los funcionarios y magistrados de La Matanza. Y está con nosotros el señor Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Muy bien, aquí estamos. Hoy vino con visita, ¿sí? Está el doctor Marcelo Molaro, es presidente del Tribunal de Trabajo número 3 de aquí de La Matanza, docente también de la universidad desde hace mucho tiempo, recién nos contaba fuera de aire. ¿Cómo le va, Marcelo? Bienvenido. Buenas tardes, Alejandro, Mauro, Camila, ¿cómo están? Un gusto, un placer estar acá en este ámbito. Muchas gracias por acercarse y sobre todo por esparcir sus conocimientos en el tema que nos compete en el día de hoy. Le vamos a pedir una introducción, como hacemos siempre. Tiene que ver con los derechos del trabajador en la provincia de Buenos Aires. ¿Es así, Ale? Exactamente. Bueno, ¿qué podríamos decir como a manera introductoria? Y yo siempre a manera introductoria en las clases digo lo siguiente, ¿no? Que el derecho del trabajo se entiende desde una concepción eminentemente humanista, antropocéntrica, porque le decía a Alejandro antes, ¿no? Si no existiera el derecho del trabajo como rama autónoma, estaríamos hablando del derecho civil, del derecho comercial. El derecho del trabajo nace y se consolida como rama autónoma del derecho en función de una necesidad de la clase obrera, de la clase trabajadora, que se plantea hacia el siglo XIX con esta cuestión llamada social en orden a una inferioridad o hiposuficiencia que por su propia esencia genera la contratación entre trabajadores y empleadores, lo que es el contrato de trabajo. Todos, antes, después, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos van a estar atravesados por una relación laboral de dependencia. Y esa relación de inferioridad e hiposuficiencia se da en todos los casos, desde la señora que viene a limpiar en casa hasta el CEO de una multinacional, porque ante la perspectiva de un despido, todos nos encontramos en esa situación de vulnerabilidad, en donde el derecho al trabajo, a través de técnicas que se plantean desde la intervención estatal mediante las leyes, a través de la autonomía colectiva mediante los convenios colectivos de trabajo, los estatutos profesionales, tiende a poner un límite, y esto es muy importante, al poder del empleador, estableciendo pautas mínimas que al momento de la celebración del contrato de trabajo, al momento de la ejecución y al momento de la realización de las acciones derivadas de la extinción, lo van a proteger. No es un contrato de compraventa, no es un contrato de alquiler, es un contrato especial en donde están involucrados factores de la persona, de la familia de la persona, que hacen a su subsistencia. ¿Por qué laburo yo? Porque tengo que subsistir, ¿no? Laburo porque sí me gusta, porque el laburo me dignifica como ser humano. El laburo no es una mercancía, me hace sentir mejor persona trabajando. Pero también necesito el reconocimiento de derechos. Y en ese orden quizás la pregunta que me formulan, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para toda la realidad de la clase trabajadora, la respuesta sería idéntica. Después, si quieren, podemos adentrarnos en temas puntuales de nuestra realidad bonaerense, pero me gustaba introducir el tema de esta manera, ¿no? Se entiende perfectamente, por eso también está enmarcado en la Constitución Nacional, y hoy aparece en debate, ¿no? El derecho, no sé si el derecho de los trabajadores, pero sí, por lo menos el reconocimiento, sí, parte. Pero sí. La ley laboral, ¿no? Sobre todo que desde muchos sectores te dicen es muy antigua, las condiciones han cambiado, es necesaria una actualización, muchos hablan de la flexibilización. Digo, ¿cuál es hoy, en base a tu conocimiento, y te tenemos hoy como especialista, cómo considerás que está ese estado
actual de la legislación laboral, si es necesario actualizarla. Lo que pasa es que ahí después entramos en debate cómo actualizarla, ¿no? Mira, muy buena la pregunta. Hay un principio fundamental en el derecho del trabajo que se llama principio de progresividad. Y hay un autor que a mí me encanta, Curtis, que escribe sobre el tema, que escribió un librito chiquito, que lo tengo siempre en mi escritorio, que se llama Ni un paso atrás. ¿Qué quiere decir? Que no hay que retroceder en la conquista social. ¿Por qué? Porque la conquista social se obtiene a lo largo de las décadas con mucho derramamiento de sangre incluso. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Hay muchas personas que han dejado sus vidas en la defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso cuando se critica a veces a los sindicatos o a lo que es la organización sindical en sí misma, no nos olvidemos que la acción sindical ha sido fundamental en el desarrollo de lo que se llama el modelo sindical argentino, por ejemplo. Y en cuanto a la necesidad de actualizar la legislación laboral, siempre la existe, porque los tiempos van cambiando, el derecho laboral es eminentemente dinámico, pero lo que no hay que dejar de lado es esto que hablábamos antes, el carácter protectorio del derecho del trabajo. Vos has mencionado algo importantísimo, la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que nos dice y nos da un mandato muy fuerte a los legisladores, a los jueces, a todos los operadores del derecho, que el trabajo en sus diversas formas, cuando digo trabajo en sus diversas formas, trabajo dependiente en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. O sea, ese mandato constitucional podremos actualizar, podremos ayornar, podremos revisar, pero ni un paso atrás, porque si no estaríamos legislando en contra de lo que establece la ley suprema, que claramente indica al legislador cómo debe legislar. La experiencia de la flexibilización laboral en base a criterios neoliberales no ha sido muy feliz en la historia argentina. Si uno analiza un poquito lo que es la década del 90, por ejemplo, en donde se importaron ciertas teorías vinculadas con la flexibilización laboral, la desprotección, y dejar de lado estas pautas que hacían del derecho al trabajo una rama autónoma y hacerla similar, como era en el siglo XIX al derecho civil, autonomía de la voluntad, renuncia de los derechos, posibilidad de contratación, digamos, libre, sin ninguna responsabilidad patrimonial por parte del que contrata, no fue feliz en nuestro país. La experiencia nos demostró eso, y si uno ve en el derecho comparado, vemos que sucedió exactamente lo mismo, que cuando España, por ejemplo, retrocedió en la protección, 10 años después volvió con más intensidad con esa protección. Y nosotros en su momento copiamos el modelo español, los llamados contratos basura, no sé si los han escuchado, en donde había una ley, la Ley Nacional de Empleo 24013 del año 91, en donde se introdujeron 8 modalidades contractuales que habilitaban al empleador a despedir sin el pago de ninguna indemnización. Una modalidad que recuerdo que era muy patética. Decir, no, el trabajador despedido no percibía nada. Era muy patética, exacto. Una modalidad era, por ejemplo, se podía contratar a menores de 28 años, mujeres todas, excombatientes de Malvinas, como que se los considera año 90, ¿no? Los más vulnerables, para facilitar la contratación, y después, no sé, la contrataban a Camila y dentro de 5 años decían: Cami, gracias por todo, se terminó el contrato y vos no tenías ningún derecho. Esa experiencia fue muy traumática. La tasa de desempleo para esa época ascendió al 27%, no digo por culpa de la flexibilización, pero no. Por ejemplo, yo trabajo en la justicia del trabajo desde 1988,
y no teníamos juicios, por ejemplo. Fue una época en donde no había trabajo, incluso se estaba hablando de la innecesariedad de la existencia del fuero especializado del trabajo. ¿Se acuerdan del corralito? Bueno, cuando fue lo del corralito, acá en provincia no sucedió, pero en la Justicia Nacional en Capital, todos los amparos del corralito se le adjudicaron a los jueces laborales porque tenían poco trabajo. Claro. Porque no había una legislación que habilitara o posibilitara el acceso a la jurisdicción en caso de un accidente de trabajo, por ejemplo, o de una enfermedad o de un despido. Eso fue muy... Por eso cuando hablamos de reformas o hablamos de flexibilización, hay que tener cuidado. Por supuesto que siempre tenés la visión empresarial que defiende estas posturas flexibilizadoras y la postura de sindical que no. Bueno, hay que siempre establecer consensos y establecer pautas, y sí, posiblemente sean ahora, por ejemplo, las nuevas realidades de contratación, el teletrabajo, lo que vino después de la pandemia, haga necesario un retoque de las normas. Ustedes piensen que nosotros no tenemos un código de trabajo. Existe la ley de contrato de trabajo que regula con carácter general, esa es una asignatura pendiente del Congreso de la Nación, nunca legisló un código laboral. Y es de 1974. ¿Está en planes eso, doctor, o es algo que No, para nada. Nadie lo planteó. No hay proyectos. Los hubo, pero perdieron estado. Y algo que quisiera decir también, que esa ley del 74, que es una ley excelente, pero quizás la sociedad cambió, pasaron 50 años, pero esa ley, cuando sobrevino la dictadura cívico-militar en nuestro país, se le recortaron 120 artículos. Y esos artículos quedaron recortados, no es que se... No los trajeron de terminada arreglar. ese proceso tan triste y tan oscuro, se volvieron a introducir en la norma. Quedaron así. ¿Y por qué? Recortados. No se hubo sabe. voluntad política. No lo sé. Habría que preguntarle ¿Te a los acordás legisladores. alguno relevante? Sí, por ejemplo, uno que sí se restituyó fue el tema del ius variandi. Ese se restituyó, uno de los 100 que no estaban y volvió. El ius variandi es la facultad que tiene el empleador de modificar unilateralmente, o sea, sin pedir permiso al trabajador, algún aspecto no esencial del contrato de trabajo. Y ahora tenemos, afortunadamente de 2006, la posibilidad de no romper el contrato de trabajo, sino de, mediante una acción sumarísima ante un juez laboral, pedir la restitución de las condiciones modificadas cuando esta modificación fue antojadiza, caprichosa, o afectó moral o materialmente al trabajador. Y otras que no están vigentes tienen que ver con determinados aspectos puntuales, que son de una amplia gama, pero que, ya te digo, quedaron en el tintero, y sobre pretexto quizás de que era necesario ponerse a tiro con los nuevos tiempos, no se volvió a restaurar. Te podría contar mucho, pero quizás vamos más a los tiempos presentes, ¿no? ¿Ale? Sí, me quedo con una cosa que dijo el doctor porque es algo que nunca hemos hablado y me resultó muy interesante, obviamente a modo genérico. ¿Qué podría llegar a considerar el trabajador que es un cambio que lo perjudica en el trabajo como para accionar justamente como usted nos contaba? ¿Cómo sería la pregunta, perdón? Digo, esto que usted hablaba del ius variandi y de la posibilidad de cambiar algunas condiciones del trabajo, pero que el trabajador puede accionar para que se restituyan condiciones anteriores. Digamos, ¿bajo qué condiciones o qué se podría considerar genérico que es un cambio que perjudica al trabajador? Y bueno, tenemos lo que se llaman elementos esenciales del contrato de trabajo. Lugar de trabajo, horario, categoría profesional, remuneración. Y el artículo 66 de la ley nos dice que el empleador podría unilateralmente, que eso ya es, ¿viste? Ojo, porque vos pensás en un contrato de locación.
el locador podría modificar algún punto, una coma de ese contrato sin la anuencia de la contraparte? Vos que sos civilista, no. Lo mismo en una compraventa. ¿Por qué se permite esto en el derecho del trabajo? Por el carácter dinámico de la relación y porque hay otro principio que se llama de indeterminación del plazo. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo y dura mucho. En principio dura hasta la jubilación del trabajador. Uno puede estar trabajando, ahora ya no se da tanto, pero nuestros papás o tenemos conocidos que laburaron desde los 17, 16 años hasta los 60 y pico en la misma metalúrgica y se jubilaron ahí. Entonces, esa gran cantidad de años hace que pueden darse situaciones. La más común y que es tolerada por la norma laboral es el cambio de la planta. O sea, cierra una planta porque se vendió y se compró en otro lado. Entonces, ahí no puede patalear el trabajador si está en un radio más o menos cercano. Pequeño ejemplo, donde estamos aquí ahora, ustedes saben que funcionaba una empresa muy importante, que se llamaba, primero llamó Chrysler, después Volkswagen, luego Autolatina, y que en un determinado momento se mudó a General Pacheco, 53 kilómetros de acá, sabedora la empresa de que no podía exigir a los trabajadores ese traslado tan extenso, la mayoría eran de la zona, se les dio la posibilidad, a ver muchachos, si ustedes quieren pasarse, se pasan, no hay problema, tienen las puertas abiertas, incluso tienen un charter que los pasa a buscar y demás. Si no lo quieren hacer, sabemos que nosotros no podemos obligarlos a hacerlo porque es una modificación de un aspecto esencial del contrato que no es que se muda a 20 cuadras, 30 o 50, sino que exige 2 horas de viaje en colectivo, o más, no lo sé. Entonces ese sería un aspecto en donde quizás más se puede tolerar la modificación de un aspecto del contrato. Pero en cuanto al horario, a mí no me pueden estar modificando el horario de trabajo. Si yo trabajé 5 años de mañana, no me pueden pasar a horario vespertino, salvo que yo esté de acuerdo. Claro. O sea, si hay acuerdo de partes, no hay ningún problema. El tema es si me lo pueden imponer. Si me lo pueden imponer. Y no me lo pueden imponer. Porque yo a la tarde o tengo otro trabajo, o cuido a mis hijos, o duermo la siesta, lo que sea. Es mi tiempo, es mi ocio. Entonces, eso no se puede. La rebaja de la remuneración es un aspecto que a mí me gusta explicar este tema porque a veces se malentiende. No se puede rebajar la remuneración. Es un derecho adquirido del trabajador. Entonces, no, pero hay veces con crisis, cuando la empresa está en concurso, se dan situaciones, bueno, son situaciones de crisis, y como toda crisis son situaciones excepcionales, pero nunca puede constituirse en regla. O sea, el salario no se puede rebajar de los trabajadores. Ustedes se acordarán que en un determinado momento se rebajó los salarios de los empleados públicos y luego la justicia ordenó restituir esa disminución salarial que fue, me acuerdo, del 13%. Y el otro aspecto esencial, la categoría profesional. Por ejemplo, ¿se puede? Yo soy docente, ¿no? Y mañana me dicen, mira, hay muchos docentes, vos seguís con la misma carga horaria, seguís con la misma remuneración, pero necesitamos personal de limpieza. Es absolutamente digno el trabajo de limpieza. Pero a lo mejor a mí, no sé, a mí quizás que me vean mis alumnos, que me vieron ayer dando clase, ahora haciendo la limpieza, quizás a mí me haga un poco de ruido y no me haga sentir demasiado bien. Me puede afectar moralmente. Entonces eso también está prohibido. ¿Y qué puede hacer el trabajador en esos casos? 2 caminos. El camino que estaba después de la modificación, cuando fue la dictadura, que era romper el contrato. Intimar siempre, intimar antes. Hablábamos de los telegramas un poquito antes de empezar. Siempre el trabajador, antes de romper un contrato de trabajo, esto es un mensaje bueno para dar, siempre, por más causa que tenga, tiene que darle la chance al empleador de enmendar la omisión o la falta. O sea, tiene que, por ejemplo, en este caso, intimar a que se le restablezcan las condiciones de trabajo. Y ante el silencio o ante la negativa, recién ahí puede hacer efectivo el apercibimiento y romper el contrato. Y ahora tenemos esta nueva vía que restituye la vieja del 74,
pero que no la tuvimos durante 40 años, que es esto que hablábamos antes de pedir al juez, sin romper el contrato de trabajo, el restablecimiento de las condiciones. El restablecimiento de las condiciones, que eso procede, si puedo decirlo, en caso en que no afecte a la totalidad del personal del establecimiento. Si afecta a todo el personal, la ley dice que no es viable la acción sumarísima y me queda el camino del despido indirecto. Así que son muchos y muy interesantes los temas que se pueden dar. Nosotros en este momento tenemos se ha cuadruplicado, se ha multiplicado por 4 la cantidad de causas. Justo ahí quería ir. ¿Cómo es hoy la situación de los litigios? ¿Y cuál es la principal problemática? ¿Tiene que ver con despidos? ¿Tiene que ver con alguna de estas otras cuestiones que marcabas vos? No. Hoy la principal causa de litigiosidad en nuestros tribunales son los accidentes de trabajo. O sea, lo que es los infortunios laborales. Dentro del infortunio hablamos de accidentes o de enfermedades profesionales. ¿Por qué hay el 80% de las causas que nos ingresan son de este tipo? En el año 2017 se estableció una instancia previa, obligatoria y excluyente ante unos organismos administrativos que se llaman comisiones médicas. Vale decir que yo, trabajador que me accidenté antes de ir a la justicia, tengo que agotar una instancia administrativa que no me parece mal. En Capital existe lo que se llama SECLO, Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. Todos los reclamos judiciales siempre tienen que pasar primero por una instancia administrativa. No te toma el juez la causa si no hay una constancia de que se agotó la instancia administrativa. En provincia esto no es así. Es una instancia voluntaria, salvo, y desde el año 17, ayer, para los accidentes de trabajo. O sea, tienen que pasar por las comisiones médicas. Te cuento, por ejemplo, les cuento que en todo el partido de La Matanza, que debe estar bordeando los 2 millones de habitantes, porque en el último censo dio 1.834.000, hay una única comisión médica que está en Ramos Mejía, o sea, donde se termina el partido de La Matanza. Toda La Matanza es la comisión médica 382, que está en Avenida de Mayo, al 1300 en Ramos Mejía. O sea, ni siquiera la picardía de ponerla en un lugar equidistante de toda la población, ¿no? Casanova, aunque sea, ¿no? Casanova, La Ferrer, lo que sea, pero, o sea, la gente de Virrey del Pino se tiene que ir a Ramos Mejía. Imagino conseguir una fecha para que revisen, ¿no? Pero eso no sería el problema, porque conseguir la fecha, pero el tema es que nosotros vemos que la comisión médica en el 95% de los casos establece que el trabajador no tiene ningún tipo de incapacidad como consecuencia del accidente. Nunca hay incapacidad. Hay lesiones que, por ejemplo, la cuestión psicológica no existe, no se pondera, no es un tema que ellos contemplen. Y ojo que la incapacidad psicológica sí que existe. Sí, salud mental, digamos. ¿Qué te parece? ¿A vos tenés... vos ¿Son revisados en esas comisiones médicas por psicólogos y psiquiatras? Sí, pero en general no se acredita afección psicológica. Según ellos. Como que eso no... A ver, si hay una amputación, si hay algo grave, sí. Pero, por ejemplo, hay otras lesiones que pueden ser una caída, una afección columnaria que te imposibilita. Pensá en el colectivero que manejó 30 años un colectivo, que a veces queda estropeado, otras veces no. Hay factores también hereditarios y demás, pero que eso también nos ha generado una gran cantidad de litigios, porque no se resuelve casi nada en el ámbito administrativo. Porque yo siempre digo, ¿no? Si la comisión médica, son los mismos médicos egresados de las mismas universidades que en la comisión médica te dan 0 de incapacidad, son organismos administrativos,
y en la justicia esos mismos médicos que actúan como peritos, que no son ellos, son otros, pero son también médicos, y encuentran, a veces o en general encuentran que hay una incapacidad. Entonces, eso hace que la instancia administrativa no sirva en la inmensa mayoría de los casos y nosotros tengamos que absorber en grado de apelación todas esas demandas, que antes no sucedía eso. Antes no sucedía. Y después tenemos los despidos, por supuesto, despidos, diferencias salariales, reclamos de horas extras, una patología grave que tenemos nosotros en nuestro país y con particular incidencia en nuestro distrito es la clandestinidad registral, el trabajo no registrado, el trabajo clandestino, y en el mejor de los casos, una falsa fecha de ingreso, una falsa remuneración, falsa categoría, y eso incide muy negativamente porque el tipo que está trabajando en situación de clandestinidad, ya sabemos, no tiene obra social, no tiene RT, no tiene aportes jubilatorios, no tiene subsidio por desempleo si lo despiden. O sea, esa norma protectoria que es el derecho al trabajo, a estos trabajadores no se les aplica. O sea, la pueden utilizar para el reclamo de un despido posterior a la extinción, pero durante la vigencia del contrato no hay un convenio colectivo que te proteja, no hay normas mínimas que sean respetadas, y entonces cuando hablamos de flexibilización o necesidad de flexibilizar, tendríamos que atacar esto primero, ¿no? El fraude laboral, que significa tener trabajadores no registrados, cuando se habla de industria del juicio. Esto se ha hablado mucho de la industria del juicio, que reclaman, y yo a veces digo, más que industria del juicio, es la industria del incumplimiento, porque los empresarios también incumplen con sus normas, con las normas vinculadas con la seguridad e higiene, sí, con las normas no habría juicio si se cumpliría la ley. Y por supuesto, o también esa falacia que se escucha, que también está lindo aclararlo, porque son esos lugares comunes, viste, que todos nos vamos comiendo porque lo escuchamos y lo escuchamos. El trabajador siempre gana el juicio laboral. Eso es mentira. Gana, primero, la mayoría de los juicios ponen un 70%, el trabajador los gana porque reclama, porque tiene razón. Y hay muchos otros que no. O sea, yo les podría mostrar el registro de la sentencia de mi tribunal, que hay de todo. Hay muchos que sí y hay muchos que no. Es decir, sí. Y ahí también nos encontramos con el trabajador que a veces no tiene forma de probar el contrato de trabajo. Porque no tuvo compañeros de trabajo, porque trabajó solo, porque trabajó en un taller al fondo de una casa y entonces no tiene quien le pueda salir de testigo porque nadie lo vio. Entonces, hay muchas situaciones que el derecho al trabajo trata, es un intento de igualar una relación desigual mediante un trato desigual. Yo siempre hago ese trabalengua. Igualar una relación desigual mediante un trato desigual. Por eso siempre yo le digo a los chicos en las clases, que le digo, ¿ustedes, la discriminación es mala? Todos me dicen, sí, es malísima. Pero el derecho al trabajo es discriminatorio. ¿Y eso es malo o es bueno? Entonces se quedan callados, digo, porque la discriminación mala, cuando discriminamos por raza, sexo, religión, nacionalidad, es la discriminación negativa, pero hay una discriminación positiva. Y el derecho al trabajo es discriminación positiva pura. Es un trato desigual, para igualar a los desiguales. Muchas gracias, doctor. Quedó clarísimo. Quedó más o menos. Y vamos a seguir con el tema. Si usted es un tema que da está para dispuesto, tanto. lo podemos convocar próximamente porque es un tema que ha formado parte de la campaña también, ¿no? Esto que mencionaba acerca de la industria del juicio. Así que es para charlarlo. Si no le molesta, lo vamos a convocar próximamente. Yo soy docente y vengo 2 o 3 veces por semana. Espectacular. Así que me queda de camino a las aulas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Doctor Marcelo Molaro, presidente del Tribunal de Trabajo número 3 local, especialista en Derecho de Trabajo, docente aquí de esta Casa de Altos Estudios. Un placer que haya estado con nosotros. Gracias, Ale, también. No, gracias a ustedes. Por Sí, supuesto, Muchísimas gracias. como siempre, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Funcionarios. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.